Está bueno. Me salió rico. Póngale manzanilla y burrito al mate. Es un viaje de ida. Aparezco con el video más solicitado de mi canal, definitivamente. Mi pelo. Mi rutina de pelo actualizada. Llegué para quedarme con los rulos y tengo muchos tips nuevos. Tengo muchas cosas nuevas para comentarles, así que este video va a ser muy útil. Lo único que les digo. Dos cosas antes de empezar. Por favor, antes de ver este video, miren estos dos videos, ¿ok? Miren, el de mi rutina pasada, para entender algunas cosas que voy a decir nomás, no porque haga lo mismo que esa vez, pero van a entender algunas cosas. Y subí un video hace poco de clases con Marian de rulos, aclarando términos. Porque yo voy a decir términos, por ejemplo, low poo, y ustedes van a decir en los comentarios, Marian, ¿qué es low poo? Y yo ya lo dije, ¿ok? Ese es mi objetivo. Por más que voy a hablar mucho hoy, no quiero que dure 30 años. Entonces, vamos a ir al punto que es mi rutina de cabello. Miren lo largo que tengo el pelo. Sí, ahora está mojado, entonces van a ver el largo como es. ¡Wow! Hace mucho que no lo veía así, tipo sin los rulos. ¡Wow! Está larguísimo. Lo tengo súper largo. Bueno, vamos a concentrarnos. Tengo demasiadas cosas para comentarles. Entonces, este video va a estar bueno. Presten atención. Obviamente ya me lavé el pelo, como pueden ver está mojado, está lavado. Yo hago low poo, entonces, ¿qué pasa? Shampoo sólido. Lo único que no cambié acá es el shampoo sólido, es mi amigo, no lo cambio por nada. Ya es la segunda pastilla que uso en mi vida y miren cómo está. Y hace 2 años que estoy con low poo. Y estoy usando mi segunda pastilla. Tengo una de acondicionador que todavía no la probé. Me hubiera gustado probarla antes de este video, pero bueno, todavía no lo usé. Como no sé usar acondicionador, no lo usé, lo tengo ahí, pero si algún día lo pruebo les comento qué onda. Me lavé la cabellera, tiki tiki, mascarillas. Ustedes se acuerdan que yo usé las mascarillas de Garnier en mi anterior video. Le mostré las de Garnier, alguna que otra de otra marca. ¿Qué pasa? Ahora cambié. Hace un par de meses que... no sé cómo explicarlo, pero no estuve cumpliendo las mascarillas. No estuve cumpliendo ni estoy cumpliendo el cronograma de las mascarillas. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Primero porque me colgué y no compré mascarillas. Hubo un tiempo que dije, ay, tengo que comprar mascarillas. No lo hice nunca. Segundo, me di cuenta que no estaba usando mascarillas. Estaba usando las cremas que uso, las de Scala y la de Plusbel. Y me di cuenta que mi pelo estaba muy bien. Pero sí lo que perdió es como ese peso en el rulo. Entonces, mi primer recomendación nueva, el tema del método Curly, es que si no tienen la plata para comprar mascarillas, no son tan necesarias. No se van a morir, sus rulos van a formarse, pero obviamente no van a tener el mismo peso de rulo que si usan las mascarillas, ¿ok? Sí que vi como ese cambio, capaz no estaba tan brilloso, capaz no estaba tan el rulo como pesado, está como más el rulo natural, ¿ok? ¿Es un rulo feo el natural? No, claramente no, solo... peinalo con cremas y va a estar bien, no vas a tener frizz. Pero sí se nota cuando un rulo está como con todos los nutrientes necesarios, ¿ok? Pero ahora dije, bueno, voy a comprarme mascarillas, ¿qué voy a hacer? Gracias a esta cuenta que les voy a dejar por acá y les voy a dejar todos los links de todas las cuentas que voy a hablar. Hablé con muchas marcas para conseguirles descuentos, para mostrarles de corazón que en serio las uso. Hablé con solo las marcas que uso y usé y probé y les quiero recomendar. No les quiero recomendar algo que no uso, ¿ok? Yo odio recomendarle a la gente algo que no sé cómo es sin probarlo y sin probarlo con tiempo, ¿ok? Todo lo que usé acá lo probé con tiempo, ¿sí? Hay algunas cosas que no probé, pero les voy a aclarar. Y hablé con una chica que hace asesoramientos sobre rulos. Sabe mucho sobre rulos, está especializada en tema de cabellera. Se las recomiendo si quieren preguntarle, si quieren saber su tipo de pelo y todavía no entienden, necesitan ayuda, le pueden hablar a ella. Y a la vez vende mascarillas. ¿Qué? Me mandó 3: nutrición, hidratación y reconstrucción. Como decía, yo como tengo el pelo con porosidad baja, ya saben mi tipo de pelo, se los voy a dejar igual por las dudas abajo. Pero ya saben, los que me miran acá, si vieron mis anteriores videos, saben mi tipo de pelo. Lo que más necesito es hidratación y nutrición. Una de hidratación, que es esta de Scala. Esta creo que es la de reconstrucción. Y esta, baño de cristal. Óleo de oliva, esta es nutrición. Por eso tiene... aceites. Porque yo lo que hice es que dije, estas cremas de Scala tienen 1 kilo de producto y salen entre 700 y 800 pesos. Depende de dónde lo consigas, te puede salir hasta un poco menos. Por ejemplo, ella tiene una promo de las 3 mascarillas
y te sale menos. Así que chequea en la página de ella. Depende de dónde le sale más barato. Entonces dije, por 1 kilo de producto, cuando las de Garnier están ahora como 600 pesos y te salen 350 gramos de producto, me puse a hacer los cálculos y dije, me sale re barata la Scala. ¿Por qué no compro Scala? Tomé la decisión de comprar Scala porque encima a la vez que la puedo usar como una crema, también la puedo usar como una crema. ¡Ay, perrito, qué lindo! Bueno, me desconcentro. También la pueden usar como crema para peinar, ¿entienden? No solo como mascarilla. Pero ella me dijo que está bien si tu pelo ya es sano. Si tu pelo está hecho mierda, o sea, si está con decoloración, te teñís todos los meses, no. Scala, ahí solo te conviene para crema para peinar, pero como mascarilla no. Lo que tienen las Scala es que los nutrientes no están tan potentes, por así decirlo. No sé cómo explicarlo, lo estoy diciendo en palabras muy criollas, pero no están tan en gran cantidades, se podría decir. Ahí sí les conviene una mascarilla que tenga los nutrientes bien activos, más cantidad de ay, no sé cómo explicarlo, ¿se entiende lo que quiero decir? Ahí sí pueden comprar las Garnier y eso que está como los nutrientes más potentes, ¿ok? Pero como yo tengo el pelo súper sano, me hago iluminación cada tanto, me pareció buena idea comprar de Scala. Eso es lo que me dijo ella, que es muy buen dato, eso tenerlo presente. Entonces por eso las Scala se puede usar como crema para peinar, ¿vieron? Porque no está tan cremoso, por así decirlo. Entonces decidí hacer eso. Si no tienen el pelo sano, no lo hagan, ¿ok? Para empezar, está bueno si compras la de Garnier y eso, como yo hice antes. Ni siquiera toco la plancha, ni la vuelo, ni nada de secadores, pero tengo una data nueva. Dejo que se seque al natural, lo tengo súper sano el pelo. Y me lo cuido mucho. Hablé con otra marca, sí que probé un producto que me gustó muchísimo y dije, chau, le voy a hablar. Y me mandaron más productos. Se llama Fenty Naturales, son todos productos veganos, cruelty free, súper naturales, y me enviaron estas 4 cositas. Yo lo que probé, que en realidad se lo robé a mi hermana, que no esté viendo esto por favor, no, mentira, se lo robé una vez a mi hermana, no tenía gel de lino y me tenía que ir a un laburo y dije, uy, me voy a poner gel, qué sé yo, y lo vi y dije, ¿qué es este gel de lino? Finalizador. Lo probé y me quedé tipo, ¿y esto? Literalmente gel de lino finalizador. Define rulos, brillo y nutrición, sin siliconas y sin parabenos. Esto, dije, se lo tengo que recomendar a la gente, porque yo hay a veces que, como saben, los laburos tengo que estar a las apuradas y no me puedo poner a hacer un gel de lino. Y el gel de lino lo que tiene es que dura muy poco en la heladera, o sea, ya a los 5 días se te pone feo. Y esto, como tiene cosas para mantenerlo, dura más. Está muy bueno este producto, ahora les voy a mostrar cómo me lo estoy poniendo porque hay algo que cambié también en eso. Después me mandaron este acondicionador que no lo probé, así que no tengo idea, no les voy a dar opinión. Lo único que sé es que huele increíble. Después me mandaron esta cascada de proteína con filtro solar. Esa data me parece interesante. Ponerse cuando usas secador para la playa y eso te protege del sol y está muy bueno, esto lo quiero probar ahora. Y después me mandaron esta crema que la probé el otro día porque dije, bueno, voy a probar algo. Y me mandaron esta crema de peinar de arándanos. Buenísima, buenísima. Yo tengo algo con Plusbel no sé por qué me deja el pelo increíble. Entonces es como que sigo usando Plusbel. Es algo que todavía no cambié y no encontré crema que me deje como Plusbel. Pero esta la verdad que bastante lograda. Tiene 200 mililitros, tiene aceite de coco, muy buena. Me dejó el pelo increíble, súper brilloso. ¿Vieron el otro día que les subí un video haciendo huevos de Pascua? Bueno, me finalicé con esto. ¿Vieron lo brilloso que tenía el pelo? La verdad que lo recomiendo, lo usé una vez y está muy bueno, pero yo sigo usando Plusbel, no les voy a mentir sobre eso, sigo usando Plusbel. Voy a empezar a colocarme los productos porque si no se me va a secar el pelo pasado mañana. En este caso voy a usar esta crema para el video porque tengo el Plusbel abajo y no tengo ganas de ir a buscarlo, pero vamos a usar este producto, lo voy a mostrar. Es algo que no cambié y que el Plusbel me parece lo mejor. Y que me estuvieron preguntando mucho, Marian, ¿usás el Plusbel? ¿Usás un acondicionador para finalizar? Sí, gente, los acondicionadores se pueden usar como cremas también. Solo que tienen que saber usarlo, obviamente. Vamos a poner ahí un chuflito. Yo siempre separo en 2 el pelo. A mí me gusta hacerlo así para que... Wow, lo largo que tengo el pelo no lo puedo creer. Bueno, me gusta hacerlo así porque me gusta hacerlo así. Me enviaron este peine, me lo mandó Poli, que lo amo. Este peine que miren lo que peina. Es súper generoso con el pelo. La verdad que lo estoy usando estos días y me encanta. Es súper práctico, encima re chiquito como para llevar de viaje, aunque no viajo, pero si viajara. Y es súper gentil, es súper gentil. Ahora como no lo voy a peinar, todavía no les muestro cómo lo uso.
agarro y emulsiono. Esto de emulsionar, qué rico que huele esto. Emulsionar siempre las cremas es muy importante porque las cremas, para que tu pelo lo absorba, necesitan calor. Entonces vamos a poner ahí y vamos a darle movimiento. Esto me lo hizo un peluquero, que fue el que me hizo el color, la iluminación, y me lo ponía re rápido los productos. Entonces igual le voy a agregar agua porque se me secó un poquito el pelo con mi chuchuf, viste, que no sé cómo se llama, que lo pueden encontrar en viveros y eso, tipo donde venden cosas de plantas. Hizo eso, como que me hacía muy rápido, me ponía la crema. Eso hace que absorba más el producto, el pelo, ¿entienden? Está muy bueno este mate. ¿Se acuerdan que en mi video, mi rutina anterior, yo lo que hacía era poner, cuando hacía el scrunch, el gel? Bueno, descubrí ahí de gel una monedita. Descubrí que me gusta ponerlo en realidad como si fuera una crema. Me lo pongo igual. Lo esparzo por todo el pelo. No le doy con tantas ganas, pero ahí está bien. Y ahora voy a ir por la segunda parte. Siento como que queda muchísimo mejor el pelo cuando se mezcla con la crema. Ahí. Van agregando igual su pelo cuanto necesite, se fijan. Emulsionamos de nuevo. Tiramos. Esto está muy seco el pelo igual. Tengo que mandarle chufi. Y para el scrunch, ¿se acuerdan que no nos sirve que el pelo esté seco? Siento que me falta un poquito de crema, así que voy a agregar un cachitín más, pero sin separar el pelo. Acuérdense siempre esta parte, porque siempre esta parte queda sin crema y se nota. Es la parte que más queda con frizz. Siempre la cabeza para todos lados. Ahí va. Ahí ven que está un poquito más pesado. Ahora sí agarro el gel y pongo en la parte de arriba. Siempre así, como con los dedos separados, ¿ok? No pasen así. No, eso no. Así. Una vez que hicimos eso, ya siento el pelo un poco más pesado, lleno de producto. Voy a pasar el peine, pero para arriba, así. Este tiene igual las cerdas un poquito juntas, pero no tan juntas, entonces, porque no quiero que se me junten los pelos. No es para separarlo, porque ven que se junta el pelo. Solo lo que hago es como para que llegue el producto a todos lados, ¿ok? Para peinar, miren lo que es esto. Es increíble este peine para peinar, muy bueno. Lo recomiendo posta. Que ya chequeé que el producto esté en todo mi pelo, vamos a sucutrucu moverlo. No tengan miedo, muévanse. Ahí va. ¿Ven que ahora están las cerdas, los pelos más separados? Bueno, eso tenemos que buscar. Ahora, parte scrunch. Ya tenemos la crema, ya tenemos el gel. Me voy a mojar un poco las manos y voy a empezar con el scrunch. A este scrunch le falta agua. ¿Ven que no está sonando? Como que está sonando muy poco. Entonces lo que voy a hacer es agregar directamente a la mano. A la mano, no al celular. Mojé todo, ¿no? Mojo las manos. Y ahora sí, scrunch. En todo el pelo. Denle bastante duro. Acá la misma recomendación de la otra vez. Muevan la cabeza para todos lados. Porque si no, va a haber pelos como este que van a quedar sin forma, ¿ok? Y más cuando tenés el pelo crecido, como el mío. Los rulos no se definen como antes, porque tienen otra caída, ¿entienden? Por eso al final del video les voy a comentar sobre mi nuevo corte. Mi peluquero me tiró unos re tips que yo no sabía. Pero primero les voy a mostrar la rutina y después charlamos un poco más. Yo ahí cuando veo que estoy más o menos, que están formaditos, lo que hago es lo acomodo para un lado y el secado como que lo voy moviendo. Cuando veo que se está secando, de a poco lo voy moviendo para el otro lado, así para que no me quede una raya, ¿ok? Pues ahora no tengo flequillo ni nada, entonces todo cambió. Esta parte, ahora como me creció el pelo, es más complicada que esta parte de llegar. Entonces lo que voy a hacer es... Ahí va. Creo que quedó mejor. Acá es cuando le mandamos un beso nuevamente a mi ex por la remera. Hay cosas que no cambiaron. Sigo usando Plusbel, sigo usando la remera de mi ex.
Hay cosas que sí cambiaron, pero esto no es el caso. Esta remera para el secado. Yo espero 5 minutitos cuando me pongo la crema y eso para que la crema y el gel absorban bien. Y de ahí mando para sacar un poco la humedad. Ahí va, ¿ven? Y ahí saco un poco la humedad y el pelo se seca más rápido. Otro tip que les doy para el secado del pelo, que implementé el año pasado: salgan al sol cuando después se pusieron, después de ponerse protector solar, salgan al sol, tiran la cabeza boca abajo, para un lado, para el otro, y el sol les va a acelerar el secado. No se lo vas a sacar al toque, a menos que sea verano. Acelera un poco el proceso de secado, porque si no tarda mucho y está viniendo el invierno y el pelo tarda muchísimo en secarse. Entonces hay cosas que si no tienen difusor aceleran el proceso, que es el sol. Y a mí el secado al natural es mi favorito. Entonces hay cosas que tienen que acelerar el proceso. Y miren, ya estamos. ¿Vieron? Más o menos sigue todo igual. Hay cosas que no cambiaron, y esta es una. Pero hay cosas que sí cambiaron. ¿Se acuerdan de mi difusor? ¿Se acuerdan de mi difusor en el anterior video que estaba pegado con cinta? Bueno, tengo uno nuevo. Tengo uno nuevo que les voy a comentar. Yo fui a mi peluquero hace poco. Yo tenía el pelo muy crecido. O sea, el último corte que me hice fue cuando me corté el alisado. En noviembre de 2020. Sí, noviembre de 2020 me corté el pelo. Me acuerdo fija. Y nunca me lo había retocado de nuevo. Y me di cuenta, les voy a dejar un video por acá, la diferencia de cómo lo tenía sin cortar y cómo lo tengo ahora cortado, con un corte bueno. Porque ¿qué pasa? Cuando a vos te crece el pelo, te crece mucho de la raíz también, de acá arriba. Entonces el peso del pelo ya no se forma el rulo lindo, ¿ok? Y queda como un corte, como... Y no estaba lindo. Y dije, chau, tengo que hacer un corte. Y probé con el hermoso de Mau. Por primera vez fui a cortarme el pelo. Me cayó súper bien. Es un amor de persona, lo recomiendo muchísimo. El corte me salió muchísimo más barato encima que la otra vez. Hay algunos que están cobrando demasiado. Yo creo que ya cobrar 2.500 pesos un corte me parece un montón. Porque el tema rulos no es que te cortás y decís, ay, bueno, vuelvo dentro de 3 años. No. Mau me dijo que cada 3 años... Perdón, de nuevo. Cada 3 meses tengo que ir retocando el corte. Porque lo mismo que les dije antes, el pelo, el rulo cae de otra manera cuando va creciendo el pelo. Y más si yo quiero buscar que mi pelo quede largo, ¿ok? Entonces lo que hizo él fue retocarme manteniéndome largo. ¿Entienden? ¿Ven? No me cortó el largo, solo me cortó un poquito las puntas para mantenerlas sanas. Y me usó este difusor. Es solo un difusor, entonces es súper práctico. Lo usé literalmente en su peluquería. Y miren, este no lo usé, me lo enviaron nuevo. Espero que ande, porque no lo probé. ¿Ven lo que es? No es más que esto, ¿entienden? Entonces es súper práctico, está buenísimo. No sé usarlo bien igual, o sea, creo que no tiene mucha ciencia, pero solo sé cómo se agarra, que se agarra de acá. No lo agarren así, por favor, que se van a morir. Estoy abriendo con ustedes, pero sí que lo usé en lo de Mau. Y lo recomiendo muchísimo. Es súper práctico, no pesa nada. El cable es bastante largo, por lo que estoy viendo. Genial, porque si no, no llego. Me llega. El cable es súper largo, genial. Entonces les voy a mostrar cómo usarlo. Tiene 2 niveles. De nuevo. 1, 2. Vale, que estoy viendo a Ariel. Flashé una banda. Pensé que un chabón venía para acá. Bueno, no importa. Antes de ponerme el difusor, ustedes saben, a mí me gusta el secado natural 1000 veces antes que difusor. Pero ¿qué pasa? Está llegando el invierno y el invierno pasado me hice mucho las trenzas porque el pelo no se secaba. O sea, estaba todo el día y el pelo no se secaba. Era como, me toca hacer las trenzas porque les juro que es algo que en los rulos tenía que ir a un lado y el pelo estaba todo el día y no se secaba. Entonces dije, tengo que encontrar una solución porque hay veces que tengo laburos y no puedo usar trenzas. Así que este invierno no vas a poder cortar mi pelo. Prefiero mil veces el secado natural, obviamente, sí. Pero hay laburos, había veces que me levanto a las 5 de la mañana, me baño, me lavo el pelo y el pelo no se seca al toque y después veo que empieza a llover.
Entonces el difusor es muy servible para esos días. Me lo tengo que conseguir sí o sí y bueno, por eso me lo conseguí. Obviamente hay que proteger un poco del calor. Por más que no te lo queme ni nada, porque no es un brushing ni es tan directo el difusor, me voy a probar esto ya que estamos, que dice rociar el cabello antes de usar plancha o secador o cada vez que se siente el pelo áspero y sin brillos. Ok. Huele rico. No sé cuánto se deba tirar, pero vamos a tirar por ahí, un poquito por adentro. Capaz me estoy zarpando, no sé, no lo sabremos. Ya está, creo que ahí está bien. Está lindo. No me lo voy a secar totalmente con el difusor, ¿ok? Voy a secarme la raíz, que es lo que más tarda en secarse, un poquito lo demás, pero vamos a hacerlo como para acelerar el proceso nomás. Y para mostrarles cómo se usa. Agarramos así, voy a usar el 1. Y eso, tiene mucho olor a nuevo. Piensen que es la primera vez que lo uso, tiene olor a plástico nuevo. Ay. Ahí aceleré un poquito el proceso. Capaz no se note mucho, pero está pero está un poquito más seco. Mientras hablo, voy a dejar que se seque un poco natural. La marca Poli, la que me envió el peine y el difusor de Bellísima, que también lo pueden encontrar ahí o en la página de Bellísima. Bellísima, no sé cómo se dice. Poli me envió algo que yo quería probar hace mucho. ¿Se acuerdan que yo les dije en el anterior video? Marian, ¿cómo haces para dormir y no levantarte como un león? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que usen el gorrito? Una tela sedosa. La seda, por lo que sé, no es vegana, así que no voy a recomendar algo que sea de seda. Pero ¿qué pasa? Yo compré otra que no es de seda, no sé de telas, así que no tengo idea de lo que estoy hablando. Pero averigüé otra y justo Poli vendía una, que sé que es vegano, lo averigüé. Si me equivoco, por las dudas, aclárenmelo, pero lo averigüé y decía que era vegana. Yo usaba el gorrito antes. Lo usé muy poco, pero ¿qué pasa? Cuando yo me ponía el gorro, los rulos como que se me desarmaban, ¿entienden? Y más cuando te crece el pelo, tenés que hacer un gorro más grande. Entonces dije, no me está funcionando esto, o sea, no puedo cambiar de gorro, hacer un XL de gorro, ¿entienden? Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Funda nueva de almohada. Poli, vi que además, miren, esto ya me está dando mucha bronca. Soy una asquerosa de mierda. Desmaquíllense bien, porque ya lo van a manchar. Y encima en color blanco. Vamos a mostrar del otro lado mejor. Ahí está. Bueno, me envió esta, la voy a pedir para probarla y qué onda. Primero, para la piel es increíble. Segundo, para el pelo, subí un TikTok hace poco que literalmente pasaron 3 días y tenía el pelo igual. Me lo tuve que lavar al otro día porque ya me estaba dando picazón el cuero cabelludo, porque hace 3 días que no me lo lavaba. Pero sacando que tenía un poco de gel, no les puedo explicar, lo tenía el pelo increíble y era el 3er día. Así que este dato, traten de no comprarse gorro. Para mí, 1000 veces, si se hacen una funda de almohada de esta tela que no sé el nombre, háganlo. O compran directamente la funda de almohada. La verdad que increíble. Este es el tip que creo que para mí es el definitivo de cómo hacer que dure el pelo mientras dormís. Obviamente un poco se desarma, sí, pero no, les juro que los rulos los tenía increíbles. No lo podía creer. Pasaron 3 días y lo tenía igual. Quiero pedirle otra Poli porque la verdad que quiero tener 2. Por si alguien se queda a dormir, le quiero dar mi funda de almohada, ¿entienden? Tipo, me hizo muy bien al pelo, muy bien a la jeta también, a la piel, porque piensen que es la fricción con la almohada hace mal y esto es súper suavecito, súper gentil para la piel. Y más que yo tengo rosácea, me encantó. La verdad que soy fan. Sí que colgué en este video en anotarme las preguntas que me hicieron en todo este tiempo, que yo les dije, les voy a subir un video y me olvidé las preguntas que me hicieron, pero las que más me hicieron fue el tema de plusbels. Acuérdense que el gel no tienen que usarlo solo, tienen que usarlo sí o sí con una crema, porque la crema controla el frizz y el gel lo que hace es, me olvidé la palabra, define, sella. Que hice más el cambio fue el tema del cronograma. No lo estoy cumpliendo mucho. Ahora que tengo estas 3 de escala las voy a usar y lo que voy a hacer es usar el shampoo y lo que hago es me dejo la mascarilla 10 minutitos. Estoy cumpliendo el cronograma que
3 lavados por semana. Hay a veces que me lavo una vez por semana, como ahora estoy laburando bastante y estoy saliendo de mi casa, que me lavo el pelo más seguido, pero lo mismo, el método Curly, boludo, me salvó. Sigo teniendo la escala rosa, ¿se acuerdan de mi video pasado? La sigo teniendo abajo, me queda un culito así todavía. No la terminé, ¿entienden? Todavía. La escala es muy buena igual, la recomiendo muchísimo. Tienen un montón de variedades. Los potes les pueden quedar y les pueden reutilizar para lo que quieran, para guardar cositas, porque el pote es enorme. Estoy esperando a terminarme el rosa para pintarlo y ponerle cosas adentro. Ahora que esa es mi rutina ahora. Lo que más le quería comentar era sobre las mascarillas, porque si no tienen la plata no pasa nada. O sea, sí que hace un cambio, no les voy a mentir. Sí que sentí que me cambió un poco el pelo, pero no tengo los rulos feos, ¿entienden? Por no usar las mascarillas. Así que no se preocupen si posta no las puedo comprar todas. Si pueden comprar una de cada una, mejor. Quieren gastarlas y usarlas tan seguido para no gastar tanta plata, no pasa nada, no pasa nada. Mientras lo cumplan un poquito está bien. Yo mi recomendación es que no se decoloren el pelo, caga mucho el pelo y les caga mucho el cuero cabelludo. Ustedes cuando se decoloran y cuando se tiñen debilitan el cuero cabelludo. Entonces yo lo que les recomiendo es que se tiñan de acá para abajo, ¿entienden? No de raíz, porque les va a crecer menos pelo, más débil. Entonces yo lo que hago es literalmente solo hacerme el color, que ahora no se nota porque está mojado, pero me hago iluminación cada tanto y listo. Y eso, esa es mi recomendación. Sigan usando la toalla, la remera de sus ex. Sigan usando Plusbel porque lo recomiendo muchísimo. Obviamente si tienen mi tipo de pelo sirve, pero si tienen afro probablemente no. O si tienen porosidad media capaz no les sirve. Prueben. Rinde muchísimo como es el Scala y yo lo estoy usando para llenar de plástico y hacer mi botellita de amor. Está muy bueno para dejar de utilizar tanto plástico. Uso Plusbel. El objetivo siempre es usar menos plástico, acuérdense de eso, pero obviamente vivimos en un mundo donde usamos mucho plástico y no me acuerdo qué más. Miren lo que me hizo el pelo, Dios, no lo puedo creer. Estoy muy contenta porque que vean el cambio, boludo. Yo siempre les voy a ser sincera y estas marcas que hablé, literalmente no les pedí plata ni nada porque lo único que quería era conseguirles descuentos a ustedes. Hay algunas que no conseguí, pero les dejo en la descripción que les conseguí algunas descuentos. Coméntenle si van de mi parte y capaz consiguen algún descuentito, pero más que nada porque en serio los recomiendo. Les digo de corazón que los recomiendo en serio. Estoy súper contenta porque estoy consiguiendo productos que encima que son buenísimos, naturales, son veganos, no te hacen mierda el pelo. Les juro que tengo el pelo súper sano, súper sano. O sea, ustedes lo pueden ver porque literalmente se ve hasta en el... no sé cómo explicarles, pero se ve el brillo. Miren esto, o sea, miren este patrón. Tiene mucha fuerza, se está secando el pelo y ya se ve que está sano. Y estoy súper contenta de recomendarles cosas buenas y que me hicieron bien a mí y que espero que ustedes les hagan bien. Espero que hayan entendido este video. Ahora les voy a mostrar cómo lo tengo sequito. Si no entendieron algo, vayan a ver mis videos anteriores que les expliqué más en detalle que hago low poo, qué es low poo, qué es co-wash. Yo hago low poo, ya saben. Les voy a dejar de nuevo mi tipo de pelo. Si tienen mi tipo de pelo, nice, porque es todo lo que les dije les va a servir al pie de la letra. Si no tienen mi tipo de pelo, hay algunas cosas que capaz no les van a convenir, mi no, o capaz sí, capaz no, tienen que fijarse. Les dejé un PDF que ahí pueden ver cómo es su tipo de patrón, cómo averiguarlo, así que por favor no me pregunten cómo se hace porque se los dejé ahí, les hice un PDF todo escrito. Por favor, léanlo. Muchas me preguntan, Marian, tengo alisados, estoy definiéndomelo como vos, pero no se ve. Tenés que ir a lo de Mau y cortarte el alisado, ¿ok? Porque tu pelo no vuelve. Vamos a romper el cast, que ya saben qué es. Cuando está así de duro, usted no lo tiene que dejar así, ¿me entienden? Tipo, listo, terminé de finalizar el pelo, ya estamos. No, ahora lo que tienen que hacer es apretar el pelo nomás. Entonces rompen el cast. Pero si ustedes rompen el cast, miren estos rulos. Me van a llorar. Pero si ustedes rompen el cast cuando el pelo está mojado, se les va a desarmar el rulo, ¿ok? Entonces háganlo cuando está bien sequito, mejor. Y yo lo que hago siempre es, cuando está seca la raíz, agarro y sacudo un poquito para darle movimiento al pelo, pero no lo voy a hacer porque no lo tengo tan seco el pelo, aunque parezca que está seco, no lo está. Y yo lo que hago a veces es separar esto porque hay algunos que se me juntan y queda como un tornado. Listo. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Y ese es mi update. Si tengo algún otro update, haré el update de nuevo, pero por ahora esa es toda la data que les tenía que tirar. Me voy a tomar un último mate.
Espero que tengan una linda semana. Tomen mate, cuiden su pelo, quiéranlo natural como es. No importa si es como el mío, si es afro, si tienen ondas, si tienen lacio, quiéranlo como es. No quieran algo que no tienen, ¿ok? Se nota la belleza de uno cuando uno quiere lo que tiene y no cuando quiere lo de los demás. Yo siento que no estaba tan linda para mí porque no tenía lo mío que era natural, que es los rulos, que era las cejas gruesonas, que era todo eso, que yo, si ven mis fotos anteriores en Instagram, me achuraba las cejas y me planchaba el pelo y no brillaba tanto como ahora, ¿ok? Mi recomendación es esa. Quieran lo que tienen. Y tomen mate de Banfield. Les mando un besito muy grande.